Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. No el próximo domingo, porque tendremos al pastor Rafael Alcántara predicando, sino el siguiente. Continuaremos con la serie expositiva de 1 Corintios y nos encontramos en el capítulo 15. Pero por hoy vamos a estudiar este tema. Sermón titulado La mirada de Jesús. Vamos a orar, hermanos. Señor, ante ti nos postramos porque débiles somos, más débiles de lo que nosotros en nuestro orgullo queremos reconocer. Confiamos en tu palabra, Señor, que nos dice que sin ti nada podemos hacer, y por ello venimos a clamar a ti una vez más, que tú seas con nosotros en la exposición de tu palabra. Nos apropiamos de nuevo al último himno que hemos cantado, donde te imploramos, Señor, que tú nos hables. Háblanos el corazón, háblanos provechosamente, háblanos de modo que seamos santificados y transformados por tu palabra. Glorifícate entre nosotros, te lo pedimos en Cristo. Amén. Los ojos suelen ser descritos como las ventanas del alma. De seguro han oído esa descripción, que es una descripción que en realidad resume el papel tan importante que desempeñan los ojos en la comunicación humana. Más allá de las palabras, nuestros ojos comunican emociones, intenciones, reacciones de maneras muy sutiles y poderosas. Con una simple mirada, tú y yo podemos expresar alegría, tristeza, enojo y amor también, entre otras emociones. Al igual que nuestra mirada, la de nuestro Señor Jesucristo, comunicaba también el corazón suyo a aquellos que estaban a su alrededor. Por eso encontramos varios pasajes en los evangelios donde los autores resaltan la mirada del Señor en ciertos momentos en particular. Tenemos, por ejemplo, aquella vez que los escribas y fariseos estaban atentos a ver si el Señor sanaba a alguien en un día de reposo, y el texto nos dice en Marcos 3:5, y mirándolos en torno con enojo, fue una mirada de enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende la mano, y ustedes conocen el resto de la historia. En Marcos 10:21, hablando el Señor a aquel joven que no quiso dejar sus riquezas por venir a él, porque era un idólatra, dice el texto, Jesús mirándolo, lo amó. Pero hubo un día, hermanos, en que el Señor le dio una mirada a un hombre, y este hombre jamás por el resto de su vida olvidó esa mirada. Este hombre fue Pedro. Y vamos a leer el pasaje que vamos a estudiar hoy, ese pasaje tan conocido de la negación de Pedro, aunque estaremos concentrándonos principalmente en la manera en que el Señor reaccionó frente a la negación de Pedro con esa mirada. Vamos a leer el pasaje que va en Lucas capítulo 22 del 54 al 62. Leamos. Leo de la versión Nueva Biblia de las Américas. Después de arrestar a Jesús, se lo llevaron y lo condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro lo seguía de lejos. Después que encendieron una hoguera en medio del patio y de sentarse juntos, Pedro se sentó entre ellos. Una sirvienta, al verlo sentado junto a la lumbre, fijándose en él detenidamente, dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, yo no lo conozco. Un poco después, otro, al verlo, dijo: tú también eres uno de ellos. Hombre, no es cierto, le dijo Pedro. Pasada como una hora, otro insistía diciendo: ciertamente ese también estaba con él, pues él también es Galileo. Pero Pedro dijo: hombre, yo no sé de qué hablas. Al instante, estando él todavía hablando, cantó un gallo. El Señor se volvió y miró a Pedro. Entonces Pedro recordó la palabra del Señor de cómo le había dicho: antes que el gallo cante hoy, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. He dividido este pasaje en
en 3 puntos. En primer lugar, vamos a ver lo que precedió la mirada de Jesús, es decir, lo que sucedió antes de esa mirada. En segundo lugar, el momento de la mirada de Jesús. En tercer lugar, el efecto de la mirada de Jesús. Y en cuarto lugar, veremos algunas aplicaciones. Veamos primero lo que precedió esta mirada, lo que sucedió antes de esa mirada. Como pudimos leer, hermanos, antes de que el Señor mirara a Pedro, pasó algo muy triste y vergonzoso. Pedro negó rotundamente que conocía al Señor Jesús. Y lo sorprendente es que horas antes de ese suceso, bien triste, Pedro, muy confiado de sí mismo, le dijo a Jesús, le prometió y aseguró a Jesús que eso no iba a pasar. Miren en Lucas, capítulo 22, versículo 31 al 34, el contexto inmediato. Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Antes de seguir, hermanos, ¿se dieron cuenta? Una vez hayas regresado, es decir, Pedro, tú te vas a desviar, pero cuando regreses, fortalece a tus hermanos. Por eso Pedro reacciona y dice, Pedro le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. En otras palabras, yo no me voy a desviar. Pero Jesús le dijo, te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Eso sucedió antes de este suceso tan triste. Pedro le aseguró a Jesús que él estaba dispuesto a ir con él tanto a la cárcel como a la muerte. Y por lo que vemos en el versículo 54, podemos decir que Pedro fue sincero en lo que dijo. De hecho, él trató de cumplir su promesa, aunque en parte. Miren el versículo 54 de nuevo. Habiéndole arrestado, se lo llevaron y lo condujeron a la casa del sumo sacerdote. Oigan ahora, mas Pedro le seguía de lejos. ¿Dónde están los demás apóstoles, discípulos, apóstoles? Nadie estaba ahí. Desde que lo arrestaron, lo abandonaron todos. Pero por lo menos de Pedro se nos dice que lo seguía, aunque de lejos, pero lo seguía. Fue sincero él cuando le dijo al Señor que él no lo abandonaría, que estaba dispuesto a ir con él a la cárcel y hasta la muerte. Pero tristemente, tal como el Señor se lo había dicho a él, Pedro lo negó 3 veces. Y vamos a ver brevemente lo que el texto nos dice sobre ese acontecimiento tan triste de la negación de Pedro. Luego de que Pedro viene siguiendo al Señor de lejos cuando se lo llevan apresado y se dirigen a la casa del sumo sacerdote para ser sometido a un juicio, se nos dice en el versículo 55, después que encendieron una hoguera o una fogata en medio del patio y de sentarse juntos, Pedro se sentó entre ellos. Cuando dice patio, no pensemos en la parte trasera de la casa allá atrás, donde está el césped, árboles y cosas así. Aquí patio se refiere a lo que se conocía como patios internos o patios centrales en el centro de las viviendas donde no había ni techo. Es decir, que si este fuera donde estamos sentados nosotros, sería el patio interno. Cada ventana serían puertas que llevan a diferentes lugares. Estas personas estaban quizás en el centro o allá atrás donde está el hermano Tony, con una fogata encendida mientras Jesús está aquí. Eso es lo que me imagino por lo que presenta aquí más adelante. Jesús está entonces en esta sección siendo enjuiciado y de espalda a ellos. Porque él dice que se volvió a él, ¿verdad? Es decir, que eso está ocurriendo allá mientras Pedro está con esas personas calentándose. ¿Por qué? Porque era más o menos marzo o abril y en las noches en Jerusalén baja la temperatura a los 40 y pico Fahrenheit. Es decir, que estaba frío. Y estaban allí Pedro sentado juntamente con ellos pensando que iba a pasar desapercibido. Pero para sorpresa suya ocurre algo que se nos relata en los versículos 56 y 57. Leamos: una sirvienta, al verlo sentado junto a la lumbre, a la luz que emitía el fuego, fijándose en él detenidamente, se quedó mirando a Pedro, dijo: también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, yo no lo conozco. Este es un pasaje donde se nos presentan varias miradas.
Lo que nos interesa más es la mirada de Jesús a Pedro, ¿verdad? Pero aquí empezamos con una mirada a Pedro por parte de una sirvienta. Una mirada que le resultó incómoda a él, porque fue una mirada para descubrir quién él estaba tratando de fingir que era. Y él presenta aquí su primera negación. Y me imagino que para ese entonces Pedro habrá dicho, déjame yo mejor echarme para acá para que esta mujer no siga insistiendo y se va quizá por otro lado, cerca de esa fogata. Dice el versículo 58 lo que ocurre más adelante. Un poco después, estamos hablando, es de madrugada ya, recuerden. Un poco después, otro, al verlo, dijo, también eres uno, tú también eres uno de ellos. Hombre, no es cierto, dijo Pedro, segunda negación. Pasa el tiempo, versículo 59, pasada como una hora, otro insistía diciendo, ciertamente ese también estaba con él, pues él también es Galileo. Y me imagino que será porque como ya lo oyeron hablar dos veces y los galileos tenían un acentito particular, habrá dicho, pero tú un Galileo, óyelo hablando. Pero Pedro dijo, hombre, yo no sé de qué hablas. Al instante, estando él todavía hablando, es decir, nosotros tenemos lo que él dijo, hombre, yo no sé de qué hablas, pero en un momento dado, quizás antes de decir de qué hablas, canta el gallo y él termina de hablar. Pedro niega de nuevo rotundamente que conoce a Jesús, siendo esta su tercera negación. El gallo canta mientras él todavía tiene la palabra en la boca. El canto de ese gallo habrá sonado como algo común y corriente para el resto de las personas que estaban ahí. Lo más seguro ni se dieron cuenta que cantó un gallo, pero no para Pedro. El canto de ese gallo fue diferente para Pedro. Ellos habrán notado la tensión en Pedro cuando ese gallo canta. Quizás estaba nervioso, quizás se estaba moviendo. Y las demás veces que ese gallo cantó después de ahí, habrá sido para Pedro como un martillazo a su conciencia cada vez que lo oía cantar. El temor en el corazón de Pedro fue más fuerte que su resolución de ser fiel a Cristo. Cuando llegó la hora del ataque feroz, satánico, del cual el Señor Jesucristo le había advertido que venía, Pedro sucumbió y pecó gravemente. La lealtad de Pedro se evaporó al punto de recurrir a la mentira para tratar de disfrazar lo que era una verdad, que él sí conocía a Jesús y que sí él era un discípulo de Jesús. En ese momento Pedro entendió que no le convenía identificarse con Jesús, ya se convirtió en algo peligroso para él. Fíjense, el que tiempo antes le había dicho a Jesús, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. En aquel momento, en aquella noche, en aquel patio, Pedro llegó a la conclusión de que el asociarse con Jesús se le había convertido en algo que ponía su vida en peligro. Ya no le convenía asociarse con aquel que estaba lleno de gracia y de verdad, con aquel que con gran amor y paciencia le enseñó por 3 años y medio a él, con el que le había dado a él el privilegio de ser uno de sus amigos más íntimos, el que tuvo el privilegio de ver a Cristo transfigurado. De este Jesús, Pedro ahora dice, yo no lo conozco. Esto fue lo que sucedió, hermanos y amigos, antes de la mirada. Veamos en segundo lugar el momento de la mirada de Jesús. Versículo 61. Son pocas palabras, pero poderosas. Entonces el Señor se volvió o dio la vuelta. Imagínense a Pedro allá con el grupo, con la fogata, Jesús aquí de espaldas. Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro. Entonces empieza el versículo. Entonces, ¿cuándo? Bueno, miren la última parte del versículo 60. Cantó un gallo. Entonces, inmediatamente terminó de cantar el gallo la primera vez. El Señor inmediatamente da la vuelta y mira a Pedro. Esa mirada del Señor no fue una mirada casual.
No fue que en el mirar de aquí para allá, de repente el Señor lo movieron porque iba a otro sitio y de repente miró y casi por accidente se encontró con Pedro. No, hermanos. La mirada del Señor fue intencional y muy oportuna. Fíjense cuándo y cómo fue. Cuando aquellas personas reconocen a Pedro y empiezan a interrogarlo, el Señor, aquello estaba pasando allá, pero aquí donde está el Señor, estaba siendo enjuiciado falsamente. Falsos testigos declarando en contra suya. Estaba siendo blasfemado, condenado a muerte, le escupen en la cara, lo abofetean. Todo eso sucediendo por amor a aquel que lo está negando allá, en ese mismo instante. Bueno, en un momento dado, mientras estaba ocurriendo todas estas cosas, Pedro lo niega 3 veces. El gallo canta y mientras todavía se está llevando a cabo aquel juicio, mientras Pedro todavía estaba acabando de negarlo por 3ª vez, el gallo canta y el Señor vuelve la cabeza para darle esta mirada intencional a Pedro. Es decir, que en ese momento el Señor se desentiende de todas las falsas acusaciones y blasfemias e insultos y burlas para atender a algo que era de suma importancia para su corazón: ministrarle a su oveja desviada. Por más distante que él estuviera de Pedro, no conocemos la distancia, Jesús no lo había perdido de vista. Nada de lo que estuviera haciéndole a él le impidió estar atento a su discípulo Pedro. Lo cual quiere decir que aunque Pedro trató de desligarse del Señor negándolo, el Señor nunca se desligó de Pedro. Pedro quiso hacer creer que no le conocía, mintiendo, pero el Señor muestra lo mucho que él conocía a Pedro. El Señor pudo haberse olvidado de Pedro para siempre y pudo haberlo negado delante de su Padre por él haberlo negado a él. Pero qué misericordioso es el Señor, hermanos. Él nunca nos trata a nosotros como lo tratamos a él. De ahí lo que dice el versículo 61, entonces el Señor se volvió y miró a Pedro. La acción de Pedro era para Jesús jamás volverse, sino darle la espalda a Pedro para siempre. Pero Él es grande en misericordia. ¿Y cómo fue esa mirada que el Señor le dio a Pedro? Aquí vamos a usar un poquito de imaginación santificada, como le llaman. Bueno, fue una mirada personal. Evidentemente, no fue al grupo que él miró, fue a Pedro solamente. Fue una mirada personal. Una mirada que solo Pedro entendía. Los que estaban allí habrán dicho, ¿y qué está mirando este? Pedro entendía. Nadie más. Eso era un asunto entre Jesús y Pedro, su discípulo. No fue que Pedro llamó a Jesús, Jesús, y Jesús dio la vuelta. No, el Señor dio la vuelta en el momento oportuno. Y fue el Señor que fue en busca de los ojos de Pedro y cuando los encontró, los ancló los suyos allí para mirar a aquel hombre y ministrarle a su corazón sin palabras. Pedro supo muy bien lo personal que era aquella mirada. Aunque el Señor no le tuvo que decir nada, con su mirada le dijo, Pedro, no mientas. Diles la verdad, Pedro. Tú sí me conoces. Es más, no tan solo me conoces, eres uno de mis discípulos más íntimos. ¿Por qué me niegas, Pedro? ¿Por qué? Sin embargo, como vemos, el Señor se limita a decirle eso mismo, pero sin palabras. Con una mirada. Solo con una mirada que quedó entre Pedro y él, porque la meta no era avergonzar públicamente a Pedro, sino ministrarle a Pedro. Fue una mirada personal. También fue una mirada de reprensión. Obviamente no fue una mirada para animarlo y alentarlo, ¿verdad? Fue una mirada de reprensión y Pedro seguro lo entendió así. Los ojos del Señor y los de Pedro se encuentran inmediatamente después de Pedro haberlo negado por 3ª vez. No sabemos si el rostro del Señor en ese momento manifestaba indignación contra Pedro, pero no hay duda de que fue una mirada de reprensión para él. Y por tal razón podemos inferir
que con esta mirada el Señor le dijo a Pedro: Pedro, Pedro, tú acabas de jurar que no me conoces. Pero ¿es eso verdad, Pedro? Mírame a los ojos y diles que no me conoces. Atrévete a decírselo. Has pecado contra mí. Yo fui el que te llamé, yo fui el que te salvé, el que te dio grandes privilegios, el que te ha usado y te habrá de usar para el avance de mi reino. ¿Y así me pagas, Pedro? ¿No me dijiste que estaba dispuesto a ir conmigo a la cárcel y aún hasta la muerte? Mírame aquí, Pedro, siendo acusado falsamente, para luego ser condenado a muerte de cruz, para allí recibir la ira de Dios por amor a ti, para que tú seas librado de eterna condenación. ¿Y así me agradeces, Pedro? Hermanos, es curioso ver cómo Lucas tan pronto termina de decirnos que Pedro se va y llora amargamente. Nos da otro relato que tiene que ver con la manera en que aquellas personas estaban tratando a Jesús. Aquel a quien Pedro acababa de negar seguía padeciendo porque él se humilló hasta lo sumo. Dice el versículo 63, los hombres que tenían a Jesús bajo custodia se burlaban de él y lo golpeaban, le vendaban los ojos y le preguntaban: adivina, ¿quién es el que te ha golpeado? También decían muchas otras cosas contra él, blasfemando. Al Señor le dolían esas cosas. Le resultaban humillantes. Él era 100% hombre. Pero lo que más le dolió fue lo que Pedro hizo. Le dolió mucho más que esas cosas. Creo que con esto Lucas nos quiere llevar a ver que el Señor, que el Jesús al que Pedro negó, fue el que se había humillado hasta lo sumo, hasta el punto de ser crucificado. Lo que nos dice en estos versículos que acabamos de leer contrasta el amor infinito de Cristo con el amor efímero de uno de sus discípulos. En tercer lugar, esta fue una mirada compasiva también. Solo podemos imaginarnos la compasión que había en los ojos del Señor mientras miraba a su discípulo infiel. Recordemos que este es el mismo Jesús que después de haber estado escribiendo en tierra, miró a la mujer adúltera y la perdonó. La miró con ojos de compasión. Fue el mismo que miró a aquel joven que estuvo dispuesto a perder su alma inmortal por amor a su dinero. Lo miró con amor, con compasión. Igualmente podemos suponer que él también miró con compasión a Pedro. De hecho, fue por compasión que el Señor le dio la advertencia que le dan los versículos 31 y 32. Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo. Al darle esa advertencia, el Señor le está diciendo: te estoy preparando, Pedro, para que cuando venga este fuerte ataque estés listo, para que tú vayas clamando y pidiendo la gracia necesaria para permanecer firme. Y hasta le dijo que él regresaría, porque no le iba a ir muy bien, y que fortaleciera a sus hermanos. Lo iba a seguir usando. Pues con la misma compasión que el Señor predijo su caída, la caída de Pedro, así de seguro lo miró aquella noche. Y con esa mirada compasiva le habrá dicho: Pedro, Pedro, sin palabras, cuán débil es tu corazón y no lo entiendes. Si no fuera por mi gracia, tú me hubieras abandonado totalmente. El diablo te ha zarandeado como te dije que lo haría y has pecado gravemente. Yo conozco tu debilidad y te quise hacer entender lo muy débil que eres, pero tú te creíste fuerte, Pedro. Pero yo te sigo amando. Confiesa tu pecado y te perdonaré. El Señor pudo haber castigado a Pedro en ese mismo instante. Pudo haberlo destituido de su apostolado, pero no lo hizo. Por compasión. El Señor se acordó de que estaba hecho su siervo Pedro, al igual que tú y yo somos polvo, y lo trató con compasión. Hemos visto en primer lugar lo que precedió esta mirada, en segundo el momento de la mirada, por último el efecto de la mirada de Jesús. ¿Qué produjo esa mirada? Porque algo produjo. ¿Ya ustedes lo vieron? Permítanme abundar un poco al respecto. El efecto de la mirada de Jesús después del canto del gallo y la mirada personal de reprensión y de compasión del Señor, se nos dice en el versículo 61, y recordó Pedro la palabra del Señor,
como le había dicho, antes que el gallo cante hoy, me negarás 3 veces, y salió fuera, y saliendo fuera lloró amargamente. Aquella mirada intencional del Señor a Pedro fue una mirada poderosa y eficaz. Aquella mirada impidió que Pedro siguiera en ese camino resbaladizo en el cual entró tan pronto lo negó por primera vez, lo cual condujo a una segunda vez y a una tercera vez, y del Señor dejarlo en esa condición, quién sabe si jamás hubiéramos sabido de la restauración de Pedro. Hermanos, qué poderoso Salvador tenemos. Tan solo una mirada logró traer de vuelta con cuerdas de amor al corazón desviado de uno de sus siervos. Una sola mirada bastó para ablandar y quebrantar el corazón de Pedro. Por su gran confianza en sí mismo, a Pedro se le había olvidado por completo lo que el Señor le había dicho a él horas antes. No estamos hablando de semanas antes. Horas antes, hermanos. Miren qué débiles somos. Leemos algo en el devocional personal en la mañana y en la tarde estamos violando eso mismo que leímos. Leemos de la mansedumbre de Jesús, cómo mantenía bajo control su enojo en momentos de grande provocación. A las 7:30 de la mañana lo leímos y a las 2 de la tarde hablando con nuestra esposa por teléfono, explotamos en ir en contra del carácter manso de Cristo del cual estuvimos leyendo. Así de débiles somos. Pocas horas antes el Señor le dijo, te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú me hayas negado 3 veces que me conoces. La pregunta es, ¿qué hizo Pedro con esas palabras? Evidentemente las desestimó como palabras que no se aplican a mí. Se aplicarán a aquel y a aquel, pero a mí no. Yo soy Pedro. Y el nombre que el Señor me dijo fue de adorno. Pedro significa roca. Eso habla de firmeza, de fortaleza. Algo bueno habrá visto el Señor en mí. Fortaleza habrá visto Él en mí. Por eso yo soy el líder del grupo de los discípulos. Cuando Él preguntó, ¿quién dicen ustedes que yo soy? ¿Quién fue que respondió? Tú eres el Hijo de Dios. ¿Fui yo? ¿Y quién fue que le voló la oreja al hombre que fue a arrestar al Señor? ¿Fui yo? Aquello ni una navajita sacaron. Todas esas cosas, quién sabe. Aunque no en esas palabras, pero ciertamente él confiaba mucho en sus propias fuerzas. Por lo tanto, eso que el Señor hace horas le había dicho, yo me voy a quedar callado para no contradecir al Señor y darle la impresión de que no estoy recibiendo lo que me está diciendo. Yo no voy a discutir, pero yo no creo que eso se aplique a mí. Y se lo voy a mostrar al Señor. Pero hermanos, el Señor tuvo que usar el canto del gallo en combinación con su mirada para hacerle recordar a Pedro estas palabras que él había echado a un lado. Es decir, usó su providencia y su santa palabra. Y Pedro se sintió convicto de pecado y con razón. El Señor despertó su conciencia adormecida y Pedro llegó a ver la grandeza de su rebelión, su indignidad, su falta de lealtad, su falta de amor al Señor y la gran afrenta que acababa de cometer contra él negándolo 3 veces. Dice el versículo 62, ¿cuál fue su reacción? Y saliendo, lloró amargamente. Fue tanto el dolor que Pedro sintió en las profundidades de su alma que lo único que pudo hacer, hermanos, fue salir, alejarse de aquella multitud en aquel patio, lejos de aquella gente, y llorar amargamente por haber negado a su amante Salvador. Pedro sinceramente se arrepintió de lo que había hecho. Su llanto dio a conocer lo dolido que estaba y lo quebrantado que estaba su corazón por haber contristado al Señor. Esta fue la obra eficaz de esa mirada poderosa del Señor. Hemos visto lo que precedió esta mirada. Vimos cómo Pedro hizo lo que estaba muy seguro que nunca iba a ocurrir. Negó al Señor, a su Señor y Salvador. Negó que lo conocía. En segundo lugar, vimos el momento de esa mirada. El Señor en el momento más oportuno hizo contacto directo con los ojos culpables de Pedro.
su oveja descarriada en ese momento, y le da una mirada personal y poderosa con la que le reprende y también le muestra su compasión. En tercer lugar, vimos el resultado de esa mirada. La mirada del Señor no fue una mirada cualquiera, fue una mirada directa y poderosa del que todo lo conoce. Una mirada que logró el efecto deseado, el quebrantamiento y restauración de Pedro. Pues entonces ahora a nosotros nos toca preguntarnos, ¿y qué aprendemos nosotros de este pasaje? ¿Qué nos dice este pasaje a ti y a mí en el 2024? En el contexto de nuestras propias debilidades, en el contexto de nuestro propio compromiso con el Señor, y a la luz de que también vivimos rodeados de tentaciones y de presiones. Bueno, en primer lugar, la primera aplicación que tengo es cuídate, porque tú también puedes negar al Señor. Yo, ya empezaste mal. Si esa es tu reacción, empezaste mal. Entonces, estás cayendo lo mismo que Pedro cayó. Cuídate porque tú también puedes negar al Señor. Cuando el Señor le dijo a Pedro que Satanás lo había pedido para zarandearlos, en vez de confiar en su propia carne, él debió de haberse puesto a orar al Señor, que lo sostuviera. Pero evidentemente no fue lo que hizo. Puede que él quizás haya confiado en el privilegio que tenía de ser uno de los apóstoles del Señor Jesucristo. Puede que haya confiado en otros privilegios más que tenía, pero no tuvo en cuenta que ninguno de los privilegios que tenemos pueden impedir nuestra caída y pueden impedir que nos apartemos del Señor. Es solo la gracia poderosa de Cristo la que nos puede sostener bajo la tentación. Es de esa gracia que debemos depender tú y yo en todo momento y mucho más, oigan cuándo, al pasar de los años. Especialmente ahora quiero hablarte a ti que llevas muchos años en la fe. Es con el pasar de los años y con el aumento de nuestro conocimiento y nuestros privilegios que viene el peligro. Por eso es que muchos grandes hombres de Dios y mujeres de Dios han caído, ¿sabe cuándo? En su vejez. Hermano, tú que tienes muchos años en la fe, que conoces mucho de la palabra de Dios y que estás ahí sentado, te pregunto, ¿te has visto recientemente coqueteando con aquellas tentaciones de las que antes te mantenías muy alejado? Pero ahora te has sentido en la libertad de coquetear con esas tentaciones, creyéndote que así como años antes has sido guardado por el Señor, ya tú eres lo suficientemente fuerte para descuidarte un poquito. ¿Has llegado a caer recientemente en pecados sobre los cuales habías tenido victoria en años antes? Y que te creías invencible en cuanto a esas cosas antes, pero hoy te has visto cayendo en esos pecados. ¿No habrá sido porque llegaste a creer que tus muchos años en la fe se convirtieron en una gruesa muralla que te protegían a tu alrededor? ¿No será porque confiaste en tu experiencia y en tus años y tu conocimiento en vez de la gracia de Cristo? ¿O habrá sido por confiar en tu mucho conocimiento de la Biblia? El hecho de que conoces mucho de teología o te sabes muchos versículos de memoria. ¿Será porque te crees fuerte que tan fácilmente descuidas tu comunión con el Señor y tu asistencia a los cultos? Yo estoy bien. Yo puedo darme el lujo de descuidar mi devocional personal y mi asistencia a los cultos. Yo no necesito tanto esos medios de gracia como los más nuevos. Tremendo error. Además de desobedecer al Señor y pecar contra Él, si te descuidas, tremendo error que cometes. Pedro vio al Señor, durmió al lado de Él, comió con Él, lo vio haciendo milagros, lo oyó hablarle directamente, tocó al Cristo resucitado y lo vio transfigurarse y cayó. Tú y yo no hemos tenido esos privilegios. Mi hermano, el Señor nos ama demasiado como para dejar que la soberbia de nuestro corazón nos engañe. Escucha lo que el Señor le dice al pueblo de Edom en Abdías, versículos 3 y 4. Edom era una ciudad edificada sobre una peña inmensa, era una ciudad bien alta que se creía invencible por el lugar geográfico en el cual se encontraba.
o geológico donde se encontraba. Miren lo que dicen estos versículos 3 y 4. Recibe esa palabra y yo la recibiré también del Señor a ti y a mí hoy. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que habitas en las hendiduras de la peña. Ve la conexión, la soberbia de tu corazón. ¿De dónde viene esa soberbia? Bueno, tú vives allá arriba. Tú te crees invencible. En las alturas de tu morada. Que dices en tu corazón, ahí está el engaño. ¿Quién me derribará por tierra? En otras palabras, yo soy invencible. ¿Qué dice el Señor? Aunque te remontes como el águila aunque entre las estrellas pongas tu nido, de allí te derribaré, declara el Señor. La única manera de saber si eso es así, si el Señor cumple su palabra, sigue entonces el engaño de tu corazón, descuida tu andar con el Señor, descuida tu asistencia a los cultos, descuida tu comunión con los hermanos, descuida la lectura de buenos libros cristianos, descuida realmente el alimentar tu alma y estarás diciendo yo soy invencible y de ahí vas a caer. Y espiritualmente te verás con dientes menos, labio quebrado, huesos rotos, porque la caída no va a ser bonita. Pues mis hermanos, miremos a Pedro en este pasaje que el Señor nos ha dado. Pero no lo miremos para menear la cabeza diciendo, ¡qué bárbaro ese Pedro! Sino que nos sirva de advertencia y nos mantengamos aferrados a la gracia fortalecedora de la cual Pedro nos aferró. Porque de no ser así, tú y yo también caeremos. Sea que prediques aquí o no, sea que sirvas aquí en alguna manera o no, o seas un hermano que viene todos los domingos aquí. Eso no tiene que ver con tu función, tu privilegio. Los privilegios no guardan a nadie. Es la gracia de Cristo. Clamemos a Él a diario para que nos guarde del maligno y del mal de nuestros propios corazones. Para que cuando cante el gallo, no tengamos que llorar amargamente. En segundo lugar, este pasaje nos revela la gran compasión de nuestro Salvador. ¿Verdad que lo pudimos ver? Se dieron cuenta cómo el Señor se desentiende del juicio falso que le están haciendo para atender a una oveja suya que le acababa de deshonrar grandemente. ¿Qué habrán pensado aquellos que lo están enjuiciando y lo ven darse la vuelta? Dirán, pero este hombre no le da importancia a lo que estamos haciendo aquí. A él no le importa que lo estamos enjuiciando, que lo podemos condenar a muerte. ¿Qué es lo que está mirando por allá? No le importó eso. Él tiene una oveja descarriada que tenía que atender. Así nos ama el Señor, hermanos. Aunque Pedro lo niega a él, el Señor por su gran amor no niega a Pedro. Él nos dice, tú ves a aquel que está allá. Yo te voy a decir por qué yo viré la cabeza. ¿Tú ves a aquel que está allá? Sí. Ese ya le quité su apostolado. Ese no es siervo mío ya. Él no hace eso. Con razón dice en 2 Timoteo 2:13, si somos infieles, Él permanece fiel. Qué bendición, hermanos. No había pecado que iba a hacer que el Señor dejara de amar a su siervo Pedro. Por eso es que en su misma advertencia le da a entender que Él seguiría usándolo a Él en vez que una vez hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Por eso también vemos cómo en aquella playa el Señor los restaura en Juan capítulo 21 y empieza diciéndole, Pedro, ¿me amas más que a estos? Qué pregunta, ¿eh? Es decir, Pedro, tú sigues estando tan confiado en ti mismo como antes, que tú crees que tú realmente me amas más que estos que están aquí. O la caída te dio una lección que no va a olvidar jamás. Y le dice, apacienta mis ovejas. Oh Señor, pero yo pensaba que tú me ibas a quitar, no me vas a dejar servirte más. Yo te voy a restaurar, Pedro. Con eso es lo que le está diciendo en otras palabras. Así de compasivo es nuestro Señor para con nosotros también, hermano. ¿Te has visto retratado en Pedro hoy? ¿Todavía resuena en tus oídos el canto del gallo y la culpa de conciencia de ese pecado que has vuelto a cometer esta semana? Aunque el diablo te ha estado sugiriendo que sigas entregándote a él porque ya te embarraste
¿Para qué vas a ser hipócrita ahora como que no te gustó? Sigue adelante. Aunque el diablo te haya sugerido eso, por lo que hemos estudiado hoy, el Señor te llama a dejar ese pecado y a hacer lo que Pedro hizo, a llorar amargamente por él en arrepentimiento. No sigas en él. Pues mi hermano, si has pecado, llora. Pero no llores por autolástima. Llora, pero no principalmente por la vergüenza de que te descubrieron en lo que hiciste. Llora, pero no porque la carga de tu culpa es muy grande. Más bien llora porque has ofendido a tu Redentor. Llora porque has contristado su espíritu. Pero llora con la seguridad y la esperanza de que en Cristo hay perdón para el que se arrepiente. El que llora amargamente en arrepentimiento delante del Señor conocerá la dulzura del perdón suyo, porque él ha dicho: el que encubre su pecado no prosperará, por el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Cuando pecamos, el Señor se vuelve, en cierto sentido, el Señor se vuelve para mirarnos a los ojos. Él trata con nosotros. Nos da convicción de pecado. No para aplastarnos, sino para decirnos que Él se compadece de nosotros y nos llama a confesar nuestros pecados para Él perdonarnos cada uno de ellos. En tercer y último lugar, este pasaje nos revela la eficacia de la gracia restauradora de Cristo. Con tan solo comparar lo que se nos relata en nuestro pasaje con lo que vemos en Pedro a partir del capítulo 2 de Hechos y el denuedo de este hombre predicando el evangelio, y aunque lo apresaron seguía predicando el evangelio, es otro Pedro, porque Cristo lo restauró, porque la gracia de Cristo es suficiente. Jamás volvemos a ver a Pedro negando a Jesús de nuevo, sino todo lo contrario, dando testimonio valientemente de Jesús. Y es curioso que desde que Pedro lo niega y llora amargamente en Lucas 22, jamás se oye de Pedro. Y lo más que uno puede pensar es: se habrá recluido a tiempos de reflexión, tiempo de oración, tiempo de ayuno, tiempo de confesión de su maldad, pidiendo al Señor restauración. Pero su restauración vino, aunque fue un proceso. Empezó ese mismo día cuando él negó al Señor, cuando el Señor lo miró y lloró amargamente. Ahí empezó su restauración. Amado hermano, a ti tampoco te ha abandonado el Señor como Él no abandonó a Pedro. Aunque piensas que eres un desastre de cristiano, si en verdad el Señor te ha salvado de la culpa y del poder de tu pecado, Él jamás te abandonará tampoco. Él no ha terminado su obra contigo. Ninguna de tus caídas le harán dejar de amarte. Recuerda que nadie ni nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Nada, ni nuestro pecado. Pero eso animará a los cristianos a entregarse el pecado. Si eso lo anima a entregarse al pecado, yo cuestiono que realmente Cristo lo ha salvado, porque el Señor nos transforma cuando Él nos salva y quebrante ese amor al pecado que teníamos antes. No, eso no es una excusa para el cristiano. El cristiano más bien se anima más a ser fiel al Señor al ver la inmensidad de su amor y de su compasión. Lo contrario. A lo largo de tu vida, te puedo decir, mi hermano, a lo largo de toda tu vida cristiana, tú vas a escuchar gallos cantar, que te recordarán de lo débil e infiel que eres a Cristo. Pero después del canto del gallo, el Señor te mirará con compasión y con gracia. Nunca esquives su mirada. Nunca huyas de su mirada. ¿Y sabes dónde es que podrás encontrarte con los ojos del Señor? ¿Tú sabes dónde es que tú puedes encontrarte a diario con esos ojos penetrantes, compasivos, poderosos? Cada vez que tú abres la palabra de Dios. Descuida la palabra de Dios, Cristo no estará mirándote poderosamente. No encontrarás su rostro. Dice en Hebreos 4, versículos 12 y 13, oye estas palabras. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos. Es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada oculta a su vista. Los ojos del Señor.
sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos. La mirada del Señor, de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El medio que el Señor usa para volverse y mirarte a los ojos a ti y a mí es su palabra. Y al mirarnos nos dice cómo estamos. Al mirarnos nos dice qué nos falta en nuestro crecimiento. Nos dice de sí mismo, de su hermosura, de su gracia, de su poder y demás cosas que necesitamos conocer. Esa mirada suya penetra hasta lo más profundo, tan profundo que dice aquí que entra hasta la división del alma y del espíritu, las coyunturas y los tuétanos espirituales nuestros. Y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Es esa palabra suya que te va a decir, está mal ese amor que tú tienes por esto o aquello. Está mal la intención carnal con la que haces esto y lo otro. Hasta ahí se mete el Señor allá adentro. Esa mirada penetrante suya por su palabra la necesitamos a diario, hermanos. No podemos darnos el lujo de descuidar la comunión con el Señor. Exponte con frecuencia a los ojos penetrantes del verbo de Dios, a leer su poderosa palabra. Es la palabra que te santificará, es la palabra que te guardará de negar al Señor, y es la palabra que te restaurará y te llevará al nivel espiritual en el cual deberías estar. Mi amigo que no conoces a Cristo, en este pasaje que hemos estudiado, tú has visto la debilidad de un siervo de Dios. Nosotros también somos débiles. Nadie aquí es fuerte por estar en Cristo. Pero versículos antes, aunque no lo leímos, se nos habla de otro hombre. De otro hombre que también estuvo cerca de Jesús y tuvo los mismos privilegios que Pedro tuvo. Ese hombre se llama Judas. Cuando Judas, el Señor le reveló su pecado, la grandeza de lo que había hecho, que había entregado sangre inocente al vender a Jesucristo por unas cuantas monedas de plata. La culpa fue tal y a la vez la desesperación fue tal por no tener su fe en Cristo, que lo que hizo fue que se ahorcó y se fue a la eterna condenación. Pedro, sin embargo, lloró amargamente y fue aquel que es fuente de gracia, perdón y misericordia. Halló perdón y restauración. Mi amigo, tú también, al igual que nosotros, eres un pecador culpable delante de Dios. Culpable delante de esos ojos santos y puros que no pueden ver el mal. Culpable delante de esos ojos que ven las intenciones de tu corazón. Que aunque todo el mundo hable bien de ti externamente y lo bueno que tú eres en la sociedad y las demás cosas, pero el Señor sabe que en tu corazón no hay un verdadero amor a Él. En tu corazón no hay una verdadera confianza en Él como tu único Salvador, sino que confías en tu supuesta bondad para llegar al cielo. Todas esas cosas lo deshonran a Él. Ese Señor que te ve con esos ojos ha hecho provisión para el perdón de tus pecados en la persona y obra del Señor Jesucristo. Y a Él te llama a venir por la fe y el arrepentimiento hoy, para que en Él tú halles salvación. Y sí, al igual que nosotros, habrán tiempos tristes también al tú ver tu caída, al ver tu descuido, pero hay esperanza para nosotros. Lloramos amargamente y somos consolados grandemente por la gracia y misericordia de Cristo. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por presentarnos y permitirnos ver este cuadro de la hermosura de nuestro Salvador, de su gran compasión, de su gracia poderosa y restauradora. Pero también confesamos que nos vemos retratados en el débil y muy confiado Pedro. Y te rogamos que nos libres de confiar en nuestro propio corazón. Que nos libres de ser engañados por la soberbia de nuestro corazón. Que seamos un pueblo que ande cerca de ti, que ande constantemente exponiéndose a tu mirada penetrante y santa, al exponernos a tu santa palabra. Usa esa palabra, Señor, para fortalecernos, para sostenernos y guardarnos del mal y del maligno. Te rogamos esto en el nombre de Cristo. Amén.